Lee Ni. Suji es una de las artistas más destacadas y completas del mundo del entretenimiento coreano. Quizás la conocen como actriz, si la vieron en algún drama o película coreana, pero en realidad debutó primero como una idol de K-pop en un grupo que se llama Miss A, que lamentablemente la relación con las demás integrantes al parecer no terminó muy bien. La popularidad que tiene Suji en Corea es tremenda. ¿Pero por qué la aman tanto? ¿Qué tendrá de especial? Todavía no supero que fue exnovia de Lee Min-ho y de Lee Dong-wook, pero esta no es la única razón para envidiarla. Hay muchísimas otras razones que voy a estar enumerando en este video para que la envidiemos aún más. De todo esto vamos a estar hablando en el día de hoy, pero antes de comenzar, si te gusta el mundo del entretenimiento coreano, te invito a que te suscribas al canal y seguirme en mis otras redes sociales. Y si aparte nos quieren apoyar, lo pueden hacer a través de nuestro Patreon o uniéndose acá en nuestro canal. Muchas gracias a los Patrons y a los miembros. Gracias a ustedes pudimos comprar este nuevo micrófono. Espero que les guste. La verdad que nos ayuda muchísimo a mejorar la calidad del canal. Entonces ahora sí, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor. No se olviden. Lo primero que es súper envidiable es que Suji cumplió este año 10 años de carrera, con tan solo 26 años de edad. Para celebrarlo, este año hizo un concierto online y más de 1 millón de fans la acompañaron en vivo. Debutó muy temprano, a los 15 años, un poco antes de cumplir los 16, en el grupo Miss A de la empresa JYP en el 2010. Un año antes, Suji había participado en Superstar K, un programa de talentos de Mnet. Como vivía en Gwangju, lejos de Seúl, no eran comunes las audiciones en su ciudad y se inscribió solo para experimentar. Ella soñaba algún día ser cantante y se estaba preparando personalmente en un grupo de aficionados del baile desde los 13 a 14 años. En el día de la audición, la casa talentos de JYP también fue a ver si podía hacer casting a alguien y cuando pensó que no iba a encontrar a nadie, justo vio a Suji yendo al baño. La recuerda a Suji súper despeinada y con vestimenta muy simple, pero igualmente le pareció muy bonita. Suji hasta le rechazó el brazo, cuando le quiso hablar se asustó, pero luego le explicó que era de JYP y le preguntó si quería venir a audicionar a la empresa. Ese día la esperó 8 horas hasta que termine la audición de Superstar K para poder convencerla. Luego de unos días, Suji fue a Seúl a audicionar a JYP y cuando terminó y estaba volviendo a su ciudad, en medio del viaje le confirmaron que la aprobaron. Fue la aprobación más express de la historia de JYP. Los jueces quedaron encantados. Dijeron que en JYP ven 3 cosas: canto, baile y calidad humana. Y con destacarte solo una cosa era suficiente, pero dijeron que Suji tenía las 3 cosas. Su entrenamiento fue súper corto, solo de 6 meses. Y además, como vivía en Gwangju, solo podía ir los fines de semana a practicar a JYP en Seúl, pero justamente por eso trataba de practicar más que otros. Finalmente, en el 2010, debutó junto a Min, Chia y Faye como Miss A y fue un sensacional éxito. Hizo All Kill en los charts coreanos, llegó al puesto número 1 en programas de música en tan solo 21 días, un tiempo récord en su momento. Y con solo 5 meses, en los Mamas 2010, se llevaron el premio al mejor nuevo artista del año, a la mejor coreografía y además un Taesang, el gran premio, como la mejor canción del año. Ningún grupo de mujeres pudo recibir hasta el día de hoy un Taesang con su álbum debut. Quedaron como leyendas para las girl bands. Lo segundo muy envidiable es que arrasó con todos los reconocimientos en todos los ámbitos del entretenimiento en tan solo 2 años. Es la primera artista mujer en obtener los 4 Rookie Awards, logrando el Grand Slam, o sea, en música, en dramas, en cine y hasta en show de variedades. Todo esto a sus 18 años. En el 2011 debutó como actriz en el drama Dream High, que obtuvo críticas negativas por no haber actuado bien. Incluso ella misma dijo que no se sentía preparada y que empezó obligada por la empresa. Sin embargo, el drama obtuvo altos niveles de rating y Suji se llevó el premio a Mejor Nueva Actriz y Mejor Pareja junto a Kim Soo-yeon en los KBS Drama Awards. Su fama realmente estalló en el 2012 cuando debutó en la pantalla grande como la versión joven de la protagonista principal en la película Architecture 101, que atrajo a 1 millón de personas en una semana y en total a más de 4,11 millones de espectadores. Gracias a esta película ganó premios, en especial en los premios Baeksang, y desde el 2016 es la MC de esta premiación. Este año sería la 6ª vez y por eso la apodan también como la diosa de los premios Baeksang. El personaje de Suji en la película Architecture 101 hizo recordar a todos los hombres a su
su primer crush y se terminó ganando el título que le quedará por siempre, el primer amor de la nación. En la película se ve muy adorable y natural, incluso casi ni la maquillaron al principio porque tiene una piel increíble, y el encanto de Suji es justamente su imagen de la girl next door, la chica común y corriente. El público quedó aún más enamorado de ella porque en los programas de variedades se la veía muy transparente y simpática. Además tiene muy buena reputación en el rubro porque es muy trabajadora y siempre muestra buena predisposición. También dicen que es muy agradecida y humilde. Lo tercero envidiable es que trabajó con los actores más hot de Corea. Para la promoción de Turiswaka, The Sound of a Flower, una de sus películas, brillaba el line-up de actores que vinieron a alentar a Suji en la premiere. Vino Kim Soo-yeon, que actuó con ella en Dream High, Kim Woo-bin, que actuaron juntos en Incontrolablemente Enamorados, Yoo Yeon-seok por Architecture 101 y Cool Family Book, el mismo drama que salió con Lee Seung-gi y que luego trabajarán nuevamente juntos en Vagabond. También interpretó escenas de amor en los dramas con Lee Jong-seok y con Nam Joo-hyuk. Y próximamente se estrenará una película de ciencia ficción protagonizada por Suji que se llama Wonderland, que tiene un elenco impresionante. Park Bo-gum, Chung Yoo-mi, Tae-sik, el de Parasite, la actriz china Tang Wei y como cameo a Kong Yoo. Wonderland dice que se trata de un universo simulado donde las personas pueden reunirse con sus seres queridos con los que ya no están en la vida real. Suji es la celebridad de las celebridades. Las idols son muy fans de ella, como Yeonu, ex Momoland, y Arin de Oh My Girl. 네. 옛날부터 변함없이 수지 선배님을 되게 좋아했어요. 미스 A 수지 씨. 수지 선배님 진짜 보고 싶거든요. 사랑해요. 그래서 참 그 수지는 참 좋겠다, 부럽다. 설마 수지 아니죠? 어떻게 하셨어요? 저 성유리 씨가 이게 수지 뭐 씨가 하는 좀 짓이야, 라이벌이에요. 진짜 이쁘다. Y también es la preferida o la chica ideal de muchos famosos coreanos. Lee Ji-nook, Yuk Sung-jae, Ho-gak y Chan-hyuk dijeron que era su mujer ideal, y Seo Kang-jun se le puso colorado las orejas cuando se comunicó con Suji porque también es muy fan de ella. Los actores Chung Woo-sung, Song Joong-ki, Yo Jin-gu y Cha Eun-woo también dijeron que les llama la atención o que quieren colaborar con ella algún día. Recordemos que Suji, aparte de ser actriz, también era miembro de Missei. En un principio arrancaron en la misma línea, pero a medida que pasaba el tiempo, la fama de Suji escaló exponencialmente. 오늘 이게 단가? Y eso terminó afectando las actividades del grupo. Como a Suji la buscaban para dramas y películas y les llovían contratos para comerciales, la empresa prefirió priorizar las actividades en solitario y durante casi un año y medio no hubo comeback de Missei. JYP contó que Suji facturaba un montón. Solo en publicidad tenían un ingreso de $10 millones. Ella sola era una empresa andante. Ese ingreso lo dividía con la empresa y lo que restaba también lo dividía en partes iguales con las integrantes de su grupo. Recién en el 2013 cambiaron los porcentajes para el caso de los anuncios, los dramas y películas que hacían individualmente, pero igualmente las otras se seguían llevando algo de lo que Suji hacía sola. Y en cuanto a las demás actividades individuales, eso sí, cada una se llevaba lo suyo sin compartir. En el 2015 fue la última vez que estuvieron juntas como grupo y era incómodo verlas tan distanciadas. Nada que ver como eran antes, que jugaban y reían. Ahora no intercambiaban miradas ni se hablaban. También era común verla a Suji apartada, con una sensación de tristeza. Cuando bailaban la coreografía, no sé si fue a propósito o si es casualidad, pero Suji no tenía contacto físico con las chicas. Tampoco se seguían en Instagram, entre ellas sí, pero ninguna con Suji. Es muy llamativo porque Suji sigue a todos los que trabajan con ella, pero es raro que no siga a las integrantes de su propio grupo. Además, antes solían subir fotos juntas, pero después nunca más, y cuando se juntaban entre ellas o con otras personas, Suji nunca estaba. En la promoción de la película de Suji, ella invitó a muchos artistas para que la apoyen, como Twice y La Boom, pero por alguna razón las Missei no estuvieron presentes. Y cuando Chia puso un post en Weibo promocionándole la película, Suji, después de estar mucho tiempo inactiva en esa red, al día siguiente de la nada subió un signo de pregunta. Antes del comeback, en el cumple de Chia estaban todas, incluso fueron otros famosos como Hyuna, Hyoyeon y Chowon, todos menos Suji. Se rumoreaba que Suji justo se había ido a Gwangju y que por eso no pudo ir, pero
pero otros dicen que en realidad ese día no tuvo ningún compromiso. No se sabe si no pudo ir o directamente no la invitaron o quizás ella no fue. El rumor de que le hacían bullying ya había empezado hace tiempo y en esa época Chia había tuiteado de la nada: no usen su imaginación, y después subió una foto de hace 2 años de ella y Suji juntas. Lo extraño es que al día siguiente Suji también tuiteó de la nada: me da piel de gallina, y más tarde puso Bakchang drama, o sea, como para decir patético. La verdad que no sabemos si hubo algún tipo de discusión o discordia entre ellas o simplemente se distanciaron y perdieron la química. Puede ser que Suji haya sido el problema y que se alejó sola, tal vez haya tenido otros problemas personales fuera del grupo y justo no le estaba pasando bien. Esto solo ellas lo sabrán. Nosotros solamente tendremos nuestras sospechas. Luego de Missei, el grupo que debutó en JYP fue Twice, y no es raro que no quieran hacer actividades en solitario y que traten de que el grupo siempre esté balanceado. Lo mismo con ITZY. 저는 개인적으로 이제 트와이스 활동에서 벗어난 다른 활동을 하면 중점이 안 될 것 같은 거예요. 점점 이렇게 분산될 것 같아서 저는 최대한 팀 활동을 오래 유지했으면 다른 좋겠다. 멤버들 생각도 똑같나요? Missei se disolvió naturalmente cuando terminó el contrato en el 2017. Las únicas que renovaron en JYP fue Faye, y con Suji renovaron por 3 años más. No sabemos si realmente hubo bullying o no en Miss A. También es raro que Suji nunca haya salido a desmentir tampoco, pero si hay algo que podemos estar de acuerdo es que envidia seguramente le tenían a Suji. Podrá ser por muchas razones, pero puntualmente lo digo porque Faye y Chia decían que su tipo ideal era Lee Min-ho. 알았어, 요즘 이민호. 내 거야. 그냥 네. 핫한 이민호. 왜 이민호 씨가 좋아요? 맨날 얘기하니까 나도 이렇게 눈길을 가는. 그러면 지아 언니 이상형은 뭐예요? 저는 김타입니다. 바로 이민호 씨입니다. 김타입니다. 김타현 씨 좋아합니다. Y meses más tarde, adivinen qué, revelan la noticia de que Suji y él están saliendo. Por cierto, ellas contaron en la radio de que no estaban al tanto y que se enteraron más tarde por las noticias. Ahora les cuento cómo fue que Dispatch descubrió que Suji e Lee Min-ho estaban saliendo. Las sospechas comenzaron en enero del 2015, cuando Suji asistió al preestreno VIP de la película Gangnam 1970, protagonizada por Lee Min-ho. Llamó la atención porque Suji no había trabajado anteriormente con ninguno de los actores o con la gente de la producción, y desde ahí Dispatch empezó a averiguar y alguien le contó que estaban empezando a tener algo. En febrero pudieron verificar que se encontraban cada vez que tenían tiempo, iban a comer o a pasear en auto, pero lo más loco es que los siguieron hasta Europa. El 10 de marzo Suji tomó el vuelo a Londres e Lee Min-ho hacia París. Luego de que ambos terminaran con sus actividades personales, Lee Min-ho viajó hasta Londres en tren y alquiló un Benz para encontrarse con ella. Se quedaron en un hotel de lujo que frecuentan muchos turistas, por eso ingresaban separados y usaban el ascensor para empleados. Luego, para la vuelta, Suji volvió un día antes que Lee Min-ho, y unos días más tarde Dispatch suelta la noticia y ellos confirmaron que era verdad, que estaban en relación aproximadamente un mes. La verdad que fue una gran sorpresa para todos. Las acciones de JYP impactaron negativamente y justamente por eso Lee Min-ho tenía mucho cuidado en salir con ella porque no quería perjudicarla. Cuando le preguntaron a Suji qué era lo que le gustaba de él, dijo que lo que más le gustaba era que sea una persona considerada. En el medio hubo pequeños rumores de ruptura, pero se desmintieron porque en su segundo aniversario hicieron una fiesta para festejarlo con amigos. Pero al parecer, por sus ocupadas agendas, se fueron alejando poco a poco y finalmente rompieron a fines del 2017. El noviazgo duró como 3 años en total. Después de 4 meses de la noticia de la ruptura, sorprende una vez más que Suji estaba de novia nuevamente con el actor Lee Dong-wook, 13 años mayor que ella. En realidad se estaban conociendo, no estaban saliendo, pero como salió la noticia se pusieron a salir. Como que los periodistas los obligaron a ponerse de novios. La relación no duró casi nada, 4 meses. Decidieron separarse por sus apretadas agendas. Todavía nos quedan razones para envidiar a Suji. Es que es millonaria y ya tiene la vida resuelta financieramente. Tiene también el apodo de la reina de las publicidades y la eligen porque todo lo que publicita se agota. Hizo muchísimas publicidades en marcas muy prestigiosas. Dicen que por cada publicidad cobra $540,000. Actualmente sigue siendo la cara de K2, una ropa deportiva, de Guess, de Lancôme, y desde hace unos años la consideran como la chica Dior. Ahora se sumó Jisoo de Blackpink también. Lo último que se sabe es que maneja un Porsche 911, vive en un lujoso departamento de 440 metros, valuado a $4 millones, y además es dueña de un edificio de $6 millones.
millones de dólares. Pero lo más caro que tiene en realidad es el corazón de ayudar a los más necesitados. Solo lo que se hizo público lleva donando más de 1,5 millones de dólares. Hace poco fue el Día del Niño en Corea y donó 100 millones de wones, como $90.000, a la Federación Happy Sharing Taekwondo. Dinero que se utilizará para apoyar a niños en orfanatos y a adultos jóvenes que no pueden ser protegidos en las instituciones de bienestar infantil. Siempre hace donaciones para diversas causas, como ayudar a pacientes infantiles con cáncer y pacientes de enfermedades incurables, para familias de bajos recursos, para las familias de las víctimas de la tragedia del ferry Seoul, para el cofre comunitario de Gwangju, para estudiantes donó uniformes y por la pandemia también hizo soporte. Por eso, en el 2015, forma parte de la Sociedad de Honor, en donde reconocen a las personas que han donado más de 100 millones de wones. Es muy empática porque viene de una familia que no tenía una situación económica muy estable, por eso ella a los 14 años hacía de modelo para una tienda de ropa online para ganarse su propio dinero. Ya les conté que a los 2 años del debut ya estaba en la cima de la fama, a eso de los 18 años. A esa edad, a su mamá, que tenía una tienda de comida rápida en Gwangju, le puso una cafetería, y a su papá le compró un auto, y años más tarde una casa en Seúl, y a su papá le puso un centro de enseñanza de taekwondo porque él es instructor. Por eso ella siempre hace donaciones a la Federación de Taekwondo y su habilidad en ese deporte no está nada mal. Puede romper hasta 4 tablas de madera. Bueno, no sé si conocían anteriormente a Suchi, pero en Corea realmente es muy popular y muy querida. Espero que en este video entiendan por qué su encanto y por qué hasta su propia madre dice que siente envidia por ella. 같은 여자로서도 질투날 정도로 예쁘게 나오는 모습을 보고 Déjenme en los comentarios si les gustó el video y si quieren que haga este tipo de biografías de otros artistas, voy a considerar el comentario con más likes para un próximo video. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짜키어비스.